Si el sufrimiento existe y lo vemos en el mundo de continuo, vemos la maldad, vemos todo esto que ocurre en el mundo, si Dios existe, ¿por qué Él permite este sufrimiento? Bueno, sabes que esa es una pregunta que entra tal vez en uno de los debates existenciales del hombre que siempre ha existido y en un conflicto entre el ateísmo y la visión cristiana de Dios. Y Rabí Zacarías en su libro sobre el sufrimiento dice que los ateos usan principalmente este argumento para negar la existencia de Dios. Él dice que normalmente cuando se entra en el debate filosófico con los ateos, ellos usan tres premisas que él llama el gran trilema para negar la existencia de Dios. Los argumentos que ellos usan son argumentos que hasta son cristianos para negar la misma existencia de Dios en cuanto al sufrimiento. Entonces ellos postulan que nosotros pensamos que Dios es todopoderoso. Esa sería la primera parte del trilema. Lo segundo sería que Dios es amor y por ende ama a todas las criaturas. Entonces la tercera disyuntiva de la discusión es la siguiente. Si Dios es todopoderoso y Dios es amor, ¿por qué vemos el sufrimiento a nuestro alrededor? Entonces, si Dios es todopoderoso, dicen ellos, Él podría evitar el sufrimiento. Si Dios es todopoderoso y pudiera evitar el sufrimiento y ama a sus criaturas, entonces ¿por qué hay sufrimiento? Claro, entonces, tiene lógica. Sí, entonces la conclusión a la que ellos llegan es, no existe Dios, porque si existiera un Dios todopoderoso y amoroso, Él no permitiría el sufrimiento. Entonces esta pregunta, como venimos diciendo, pues de alguna manera entra en el corazón filosófico existencial del hombre. ¿Existe Dios? Y si existe Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? Ahora, nuestro hermano responde también de una manera muy sabia ante ese argumento que generalmente usan los ateos. Y él dice que el trilema se podría solucionar si no lo simplificáramos a las tres postulaciones que ellos ponen, sino que pudiéramos agregar otros ingredientes del pensamiento cristiano acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo, él dice, si sumáramos la frase Dios es sabio, ¿sí? O otra frase, Dios es justo. O otra frase, él comienza a añadir frases que van a resolver la cuestión. Por ejemplo, él dice, Dios es eterno. Entonces él diría lo siguiente, si Dios es todopoderoso, sabio, amoroso y justo y habita en la eternidad, permite que el mal exista en una parte del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos la existencia de Dios y comenzamos a considerar que Dios es un Dios sabio, que es un Dios justo y que habita en la eternidad, podemos pensar que ese Dios santo, justo, amoroso que habita en la eternidad, Él pudiera permitir en una parte del tiempo el sufrimiento con algún tipo de propósito según su sabiduría y según su bondad. Entonces podríamos decir, Pablo, que es un problema como de perspectiva, como que nos faltan piezas, como que estamos viendo un cuadro incompleto y entonces no podemos comprender las razones de Dios para permitir el sufrimiento. Exactamente, y que nosotros debemos saber que en el ateísmo, y no solo en el ateísmo, el hombre mantiene una arrogancia en su corazón que Pablo describe en Romanos 9. ¿Y cuál es la arrogancia? Que el hombre, que es el barro del que se hace la vasija, le quiere reclamar al alfarero, ¿por qué me haces de cierta manera? Entonces a veces el hombre entra en una discusión con Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal? Porque la perspectiva del hombre es limitada, el conocimiento del hombre es limitado y generalmente lo que nosotros conocemos y entendemos es equivocado o está en un proceso de maduración donde muchas veces erramos en el blanco. Claro, es una arrogancia del hombre como barro, querer saber qué es lo bueno y qué es lo malo por sobre su propio creador. Exactamente. Entonces lo que nuestro hermano Rabí Zacarías dice es que nosotros no necesariamente al usar el argumento del mal podemos negar la existencia de Dios. Puede ser que Dios en su infinita sabiduría, en su eternidad, por un tiempo haya permitido el mal, haya permitido el caos que nosotros vemos con un propósito. Ahora, esto parece muy filosófico, pero en últimas, en el corazón del hombre siempre existe el deseo de la realización y de la bondad al futuro. Siempre nosotros, como cuando comenzamos a ver una película, nosotros sabemos que el argumento y la trama de la película nos va a llevar generalmente a un final feliz.
¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver ciertos destellos de la sabiduría de Dios en las Escrituras, comenzamos a ver que aunque realmente el mal existe, tiene un propósito y al final nosotros vamos a ver la victoria del bien sobre el mal, la victoria de lo eterno sobre lo temporal, la victoria de la verdad sobre el engaño. Entonces, el problema del ateísmo es que cuando quita a Dios de la ecuación, como decía el mismo hermano Rabí Zacarías, cuando el hombre quita a Dios de la ecuación, él queda sin propósito, sin esperanza y sin moralidad. Entonces, normalmente un hombre que quita a Dios de la existencia del ser del hombre es un hombre que no tiene esperanza. Pero la Biblia nos dice en pocas palabras algo que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué Dios permite el mal. El sabio Salomón, él llegaría a decir en el libro de Eclesiastés que mejor es el fin del negocio que su principio, ¿sí? O sea, Salomón apunta que al final todo lo que va a suceder va a ser mejor que los sufrimientos que tenemos en el comienzo del negocio. Y también Jesús da el ejemplo en una parábola cuando él dice que la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores de parto, pero una vez el hijo nace, los dolores son olvidados. Entonces la Biblia nos muestra que va a llegar un momento donde los sufrimientos aún de la misma humanidad, donde la maldad de la misma humanidad va a tener un fin y todo esto va a desembocar en un final glorioso. Entonces lo que nosotros podemos decir es que aunque Dios existe y realmente ese Dios es sabio, ese Dios es todopoderoso y ese Dios es amoroso, Él permite el mal con cierto propósito.